Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar sobre las patologías pertenecientes a la sensopercepción. Dentro de las patologías pertenecientes a las sensopercepciones encontramos a las ilusiones táctiles. Dentro de estas encontramos a la hiperalgesia. La hiperalgesia hace referencia al aumento de la sensibilidad al dolor y reacción extrema al dolor. Existen dos tipos, la primaria y la secundaria. La primaria, eh, en la primaria la sensibilización se produce en el sitio de daño tisular, mientras que en la secundaria se produce un incremento de la sensibilidad extendida más allá del sitio del daño. Dentro de la anatomía tenemos al tálamo y a la médula espinal. Dentro del sistema nervioso tenemos fibras aferentes de astas dorsales de la médula espinal. Tenemos al receptor N-metil de aspartato, neurotransmisores excitadores como el glutamato, el tálamo y el núcleo reticular gigantocelular. Dentro de la fisiología nosotros vamos a ver que primero se produce eh, el dolor, se genera mediante impulsos nerviosos de una aferencia primaria. Los impulsos nerviosos son conducidos por las astas dorsales de la médula espinal. Las neuronas aumentan su respuesta por la activación de receptores de glutamato. Las señales dolorosas se propagan a lo largo de la médula espinal por el neurotransmisor glutamanérgico a través del subtipo NMDA del receptor del glutamato. La señal dolorosa viaja por la médula espinal hasta hacer sinapsis con neuronas del tálamo y otras estructuras subcorticales. Dentro de la inmunología tenemos a la participación de la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa y a los factores de crecimiento nervioso. La interleucina 1 beta activa los receptores beta 1 de bradicinina produciendo hiperalgesia térmica, mientras que los factores de necrosis tumoral alfa se encuentran presentes en las neuronas de la glía y desempeñan funciones importantes tanto en la hiperalgesia inflamatoria como en la neuropática. Mientras los factores de crecimiento nervioso, estos actúan tanto periférica como centralmente por medio de alteraciones genéticas de regulación posttranscripcional de receptores y canales nerviosos induciendo hiperalgesia térmica y periférica. Dentro de la neuroendocrinología tenemos a las endorfinas u opioides endógenos. Estas son secretados por la hipófisis y son responsables de los efectos analgésicos. La ausencia podría conllevar a una hiperalgesia. Vamos a hablar sobre las pareidolias. Las pareidolias se las define como un fenómeno psicológico que consiste en reconocer patrones familiares donde no los hay. Existen algunos tipos, los que nosotros podemos reconocer son caras, figuras o imágenes. Dentro de la anatomía participa el óvulo temporal y dentro del sistema nervioso se encuentran implicados el área fusiforme facial, la corteza prefrontal, la corteza visual. La fisiología de las pareidolias. Bueno, el giro fusiforme hace posible que reconozcamos las caras y que contemos con una predisposición a un reconocimiento facial incluso en sitios donde no los hay. La corteza prefrontal le sugiere al área fusiforme facial cómo debe interpretar lo que está observando. Y por último, el procedimiento se va a realizar desde el área fusiforme facial hacia la corteza visual. Eh, Dentro de la inmunología nosotros tenemos que participan los linfocitos T. La dopamina regula los linfocitos T, que son de gran importancia en la inmunidad celular, y dentro de la neuroendocrinología nosotros tenemos a la participación de la dopamina. Esta se encuentra implicada en el funcionamiento de la corteza prefrontal y apoya funciones complejas que deben mantenerse, entre ellas la memoria. Dentro de las ilusiones sensoperceptivas también tenemos a las ilusiones afectivas o también conocidas como catatímicas. Y dentro de estas tenemos a la fantasomía. Bueno, la fantasomía hace referencia a que el olor de la persona que la persona percibe y, y el cual no existe antes de presentarse una convulsión o es provocado a partir de esta convulsión. Existen dos tipos, la agradable y la desagradable. La agradable es mucho menos frecuente que la desagradable. Y dentro de la desagradable, pues bueno, vamos a tener que se pueden producir olores de comida en mal estado, aguas residuales, amoníaco, gas, sudor humano. Dentro de la anatomía nosotros vamos a tener a las vías respiratorias superiores. Esto es debido a una infección o a una inflamación.
Dentro de la anatomía también vamos a tener la participación del lóbulo temporal. Esto puede deberse a tumores o a traumatismos, o también puede verse afectada en procesos neurodegenerativos como son enfermedades como el Parkinson. Dentro del sistema nervioso tenemos la participación del lóbulo temporal y este hace referencia a las convulsiones focales que pueden presentarse en dicha región. Las vías tálamo-corticales, los receptores del glutamato, y dentro de estos tenemos a los receptores NMDA y al AMPA. Dentro de la fisiología tenemos que la actividad eléctrica en muchas neuronas se toma anormalmente sincronizada. Existe un flujo anómalo de entrada de sodio a la neurona y esto aumenta su actividad. Existe una mayor liberación de neurotransmisores en la brecha sináptica, especialmente el glutamato. Dicho glutamato se ancla a los receptores postsinápticos y causa las convulsiones. Las convulsiones en el lóbulo temporal causan las alteraciones olfatorias. Eh, Dentro de la inmunología vamos a tener la participación de la interleucina 1 alfa. Por ejemplo, en la epilepsia, el lóbulo temporal se ha observado un incremento en la expresión de interleucina 1 alfa, además de encontrarse niveles elevados de interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral, alfa y interleucina 6. Dentro de la neuroendocrinología tenemos a los estrógenos. Estos promueven la aparición de convulsiones debido a su acción sobre las neuronas corticales a diferentes niveles. También tenemos a las falsas interpretaciones. Las falsas interpretaciones se las define como una interpretación con características delirantes de una percepción normal. Existen dos tipos: las interpretaciones exógenas y las endógenas. Las interpretaciones exógenas son los datos que suministran los sentidos, mientras que las interpretaciones endógenas se producen a partir de las sensaciones corporales del pensamiento o de los sueños. Dentro de la anatomía podemos observar que esto puede ser multiorgánico, es decir, pertenecientes a algunos órganos, por ejemplo, los pulmones, los vasos sanguíneos, los riñones, mientras que también, bueno, participa el encéfalo. Esto puede deberse a un ictus, a una hipoxia, a traumatismos o a una alteración en los neurotransmisores. Bueno, en el sistema nervioso tenemos que las estructuras corticales y subcorticales son las que se encuentran involucradas en esta patología. Bueno, estas son las encargadas del mantenimiento del nivel de la conciencia y de la atención. Dentro de los neurotransmisores tenemos a la serotonina, la histamina, el GABA y el glutamato. Dentro de receptores tenemos a los pertenecientes a D2 a nivel central. Dentro de la fisiología vamos a ver que hay una deficiencia en la neurotransmisión colinérgica o en una hiperfunción dopaminérgica. La hipoxia impide la recaptación de dopamina, incrementando sus niveles a la vez que disminuye la síntesis de acetilcolina. La estimulación del receptor D2 produce una disminución de la liberación de acetilcolina. Ocurre un déficit de la acetilcolina. Por otro lado, el exceso de la dopamina explica la sintomatología postsináptica presente en el delirio. El déficit de la función colinérgica y un exceso de la actividad dopaminérgica inducen a este delirio. Dentro de la inmunología tenemos la participación de las interleucinas, y dentro de la neuroendocrinología vamos a tener a la melatonina. Existen estudios en los que eh, se, la, se ha administrado melatonina a pacientes de edad avanzada para tratar el delirio, obteniendo resultados favorables. Sin embargo, aún estos estudios no son concluyentes. Eh, Vamos a hablar sobre la dismorfopsia. Bueno, la dismorfopsia hace referencia a una distorsión perceptiva visual que consiste en que los objetos se perciben de una forma diferente a la que tienen en realidad. Eh, Dentro de los tipos tenemos a las que son identificables. Por ejemplo, el objeto se deforma, pero aún puede ser identificable. Dentro de la anatomía tenemos que participa el lóbulo occipital, esto debido a traumatismos o alguna alteración en las vías de conducción nerviosa. Dentro del sistema nervioso tenemos que participa el lóbulo occipital. Este se encuentra ubicado detrás de la fisura perioccipital, el cuerpo geniculado lateral, el área 17 de Brodmann, específicamente la corteza visual estriada primaria, y el área 18 y 19 de Brodmann con las áreas periestriada y periestriada.
Dentro de la fisiología tenemos que el área 17 de Brodmann procesa el estímulo visual que recibe el cuerpo geniculado lateral. El estímulo se proyecta hacia las áreas 18 y 19 que asocian el estímulo visual. Y por último se da el estímulo visual, en este caso distorsionado si hay alguna alteración en las vías. Dentro de la inmunología tenemos que participan eh, células inmunitarias como son las células natural killer, interleucina 2, el interferón gamma, eh, receptores de interleucina 2 y bueno, todos estos participan dentro de la respuesta celular humoral y celular. Dentro de la neuroendocrinología tenemos al cortisol. El cortisol es una hormona que se relaciona con el estrés que causa múltiples afecciones visuales y entre ellas las dismorfopsias. Tenemos a la dismegalopsia micrópsica. Eh, Esta patología, la dismegalopsia micrópsica, hace referencia a la anomalía del espacio percibido en la que la dimensión de los objetos se ve disminuida. Existen los tipos, estos tipos pueden ser gradual, los objetos se van haciendo cada vez más pequeños. Dentro de la anatomía participa el lóbulo occipital, el aparato vestibular, este es poco frecuente. Dentro del sistema nervioso tenemos al lóbulo occipital, dentro de este participa la corteza de asociación visual V6, el área 17 de Brodmann, la corteza visual estriada primaria, y dentro del área 18 y 19 de Brodmann participa el área periestriada y la área periestriada. La fisiología, bueno, esta se recibe en la corteza visual, el estímulo visual procedente de los fotorreceptores de la retina. El área 17 de Brodmann procesa el estímulo visual que recibe el cuerpo geniculado lateral. Los estímulos se proyectan hacia las áreas 18 y 19 que asocian el estímulo visual. Y por último se da un estímulo visual, en este caso pequeño, si hay alguna alteración en la corteza de asociación visual V6. Dentro de la inmunología tenemos que existe una disminución en la actividad de las células NK, la interleucina 2 y el interferón. Dentro de la neuroendocrinología tenemos que participa el cortisol, la cual es una hormona que se relaciona con el estrés y puede ser parte de afectaciones visuales, en este caso como la dismegalopsia micrópsica. Por otra parte también vamos a tener a la dismegalopsia macrópsica. En cambio, esta hace referencia a una anomalía en el espacio percibido en la que la dimensión de los objetos en cambio se ve aumentada. Igual que la dismegalopsia micrópsica, esta va a tener un tipo que es gradual, es decir, los objetos se van haciendo cada vez más grandes. Dentro de la anatomía tenemos al lóbulo occipital y al aparato vestibular, pero igual es poco frecuente. Dentro del sistema nervioso tenemos la participación del lóbulo occipital, del área 17 de Brodmann, del área 18 y 19 de Brodmann, específicamente el área paraestriada y la área periestriada. Dentro de la fisiología tenemos que, bueno, primero se recibe en la corteza visual el estímulo visual procedente de los fotorreceptores de la retina. El área 17 de Brodmann procesa el estímulo visual que recibe el cuerpo geniculado lateral. El estímulo se proyecta hacia las áreas 18 y 19 que asocian el estímulo visual y por último se da el estímulo visual en este caso grande, si es que existe una alteración en la corteza visual de asociación V6. Dentro de la inmunología vamos a encontrar que se encuentra disminuida la actividad de las células NK, interleucina 2 y el interferón. Dentro de la neuroendocrinología vamos a tener la participación de la hormona ACTH. Esta hormona se relaciona con el estrés y puede ser parte de las afectaciones visuales como la dismegalopsia macrópsica. Ahora vamos a hablar sobre la metamorfopsia. Bueno, la metamorfopsia hace referencia a que consiste en una percepción alterada o distorsionada de los objetos presentes en el campo visual. Los tipos pueden ser una dismegalopsia, una metamorfopsia invertida, una dismorfopsia o una autometamorfopsia. Dentro de la dismegalopsia nosotros tenemos que se presenta una alteración en la captación del tamaño del objeto. Dentro de la metamorfopsia invertida, aquí los objetos se los ve invertidos. Dentro de la dismorfopsia, aquí tenemos que el aspecto de los objetos se torna distorsionado. Dentro de la autometamorfopsia vamos a tener que se percibe nuestro propio cuerpo de forma anómala.
Dentro de la anatomía tenemos que participa el lóbulo occipital, específicamente los núcleos encargados de la visión, el lóbulo parietal en el caso de la epilepsia y el epitelio pigmentario de la retina. Dentro del sistema nervioso tenemos la participación del lóbulo occipital, específicamente la corteza visual, el área 17 de Brodmann, la corteza visual estriada primaria y el área 18 y 19 de Brodmann, las áreas paraestriada y peristriada. Dentro de la fisiología tenemos que ocurren cambios degenerativos a nivel celular del epitelio pigmentario de la retina que mandan estímulos a la corteza visual. La corteza visual estriada procesa los estímulos que vienen de la mácula dañada. Este estímulo se proyecta hacia las áreas paraestriada y periestriada que asocian el estímulo. Y por último se da el estímulo visual dando una imagen alterada y distinta del daño en la retina. Dentro de la inmunología vamos a tener que la testosterona y el cortisol como participantes en el estrés pueden disminuir profundamente la respuesta inmune. Los linfocitos sanguíneos, las células T, la actividad de las células NK, interleucina 2 e interferón y la expresión del receptor de interleucina 2, así como otros aspectos de la respuesta inmune, por ejemplo, celular y humoral. Tenemos también a la neuroendocrinología dentro de esto. Dentro de esta área participa el cortisol y la testosterona. El cortisol como hormona relacionada con el estrés y puede ser parte de afectaciones visuales como en este caso la metamorfopsia y la testosterona. Esto se relaciona con la angustia e ira que afectan de forma directa a la patogenia que origina la metamorfopsia. Vamos a hablar sobre la autometamorfopsia. Bueno, la autometamorfopsia hace referencia a percibir nuestro propio cuerpo de forma anómala. Los tipos, estos pueden ser en parte una parte de un cuerpo o puede ser de todo el cuerpo. Dentro de la anatomía tenemos a la participación del lóbulo occipital, la mácula densa y la retina. El sistema nervioso, bueno, el sistema nervioso se encuentra involucrado el epitelio pigmentario de la retina, específicamente los fotorreceptores, la mácula por una degeneración de la misma, el lóbulo occipital, la corteza visual estriada primaria, el área paraestriada y periestriada. Dentro de la fisiología tenemos que se recibe en la corteza visual el estímulo visual procedente del epitelio pigmentario de la retina que se encuentra deteriorado. El área 17 de Brodmann procesa el estímulo visual que recibe el cuerpo geniculado lateral. El estímulo se proyecta hacia las áreas 18 y 19 que asocian el estímulo visual. Y por último se da el estímulo visual, en este caso deteriorado por el daño que existe en la retina. Dentro de la inmunología tenemos la participación de la interleucina 2 y interferón gamma, la disminución en la actividad de los linfocitos T y las células NK. Dentro de la neuroendocrinología tenemos al cortisol. Las diferentes metamorfopsias pueden ser causadas por estrés, angustia y esta hormona puede estar involucrada junto con la testosterona. Eh, Ahora hablando acerca de la agnosia asociativa, tenemos que esta se la define como un déficit en el reconocimiento de los objetos. Los tipos de agnosia asociativa vamos a tener que es una agnosia asociativa estructural o puede ser una agnosia asociativa de acceso semántico. En el caso de la agnosia asociativa estructural, tenemos que se presentan fallos en la representación estructural de los objetos presentados visualmente. En el caso de la agnosia asociativa de acceso semántico, tenemos que los fallos en el conocimiento de los objetos y sus funciones. Dentro de la anatomía vamos a tener al quiasma óptico, también tenemos al encéfalo, especialmente la región occipito temporoparietal. En el sistema nervioso vamos a tener que se encuentran involucrados el epitelio pigmentario de la retina, los fotorreceptores. En el quiasma óptico vamos a tener que se encuentran involucrados la hemianopsia lateral homónima. En el lóbulo parietal tenemos involucrada al área 39, específicamente la circunvolución angular izquierda, y también tenemos la participación del lóbulo lingual y fusiforme. Bueno, dentro de la fisiología tenemos que ocurre una lesión que llevan a una desactivación del área 39, especialmente su área
perteneciente a la circunvolución angular izquierda. La desactivación del área 39 se puede relacionar con una lesión en los lóbulos lingual y fusiforme. La circunvolución angular es privada de las conexiones con las informaciones sensoriales visuales que provienen de los dos hemisferios. Y por último, se provoca un pensamiento o un lenguaje sin imagen. Dentro de la inmunología tenemos a los anticuerpos TPO. La peroxidasa tiroidea es un anticuerpo que está implicado en el hipertiroidismo y afecta al área visual. Dentro de la neuroendocrinología tenemos a la hormona tiroidea. El hipertiroidismo puede afectar el nervio óptico y por consiguiente al quiasma óptico, causando hemianopsia y disminución de la visión. Tenemos a la cloropsia. Bueno, la cloropsia es un trastorno de la visión que provoca que los objetos se vean de color verde. Esta puede ser unilateral o bilateral. Dentro de la anatomía tenemos la participación de la retina y el encéfalo, especialmente su área de la visión. Dentro del sistema nervioso tenemos al epitelio pigmentario de la retina, especialmente los conos y bastones, el quiasma óptico con la participación del cuerpo geniculado lateral y la corteza visual estriada primaria. Dentro de la fisiología vamos a ver que se da el estímulo de la luz que viene del mundo exterior, el cual es recibido por el sistema visual en la retina de nuestros ojos. Los fotorreceptores detectan las longitudes de onda procedentes del estímulo. Los conos que estarían alterados solo responderían al color verde. Se forma un impulso eléctrico que viaja por el nervio óptico hasta la corteza visual. El estímulo llega a la corteza visual estriada que procesa la información y por último se forma la imagen solo en color verde, por lo que solo los conos que captan este color están funcionando. Dentro de la inmunología tenemos la participación de la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Dentro de la neuroendocrinología tenemos la participación de la prolactina. Existe una relación entre esta hormona y diferentes retinopatías que pueden afectar los fotorreceptores, por ejemplo, como son los conos y los bastones. Muchas gracias.